Dios les bendiga en esta hora. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Queremos en esta hora compartir un mensaje que hemos titulado Dos matrimonios diferentes. Y vaya juntamente conmigo allí a la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Amén. Nos damos de cuenta ahí cómo la palabra de Dios nos muestra en esta primera parte un matrimonio, una pareja, un esposo y una esposa, pero en unas condiciones no muy agradables delante de Dios, en unas condiciones muy diferentes al otro matrimonio que vamos a ver. Aquí dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Mire que habla de ese matrimonio, de ese esposo llamado Ananías, y su esposa se llamaba Zafira. Dice que vendieron una heredad y ellos se habían comprometido a dar ese dinero para expandir el evangelio. Pero sin embargo, ahí nos narra la palabra del Señor de que y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dice que sustrajeron del precio, o sea, no entregaron completo lo que han prometido. La Biblia dice que es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces dice que sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, le quitaron, dice, trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Dice, y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Desde luego, Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, y lo que Pedro le está diciendo, a mí como Pedro, no me ha mentido. No me ha mentido a mí como hombre, sino usted le ha mentido es al Espíritu de Dios. Qué tremendo, qué terrible esto, porque al Espíritu de Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar, no se le puede fallar. Qué tremendo esto. Y dice, para que sustrajese del precio. Mire que a veces nosotros no damos las cosas completas. Por ejemplo, a veces uno puede ir a un culto y de pronto va a medio culto nomás. O de pronto a veces nos gusta hacer las cosas a medias, no hacemos las cosas completas como el Señor le agrada. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, le está diciendo Pedro a Ananías, lo que usted hizo no está bien. Lo que usted hizo desagradó a Dios. Porque cuando nosotros, cualquier ser humano, hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, nos salimos de las normas, nos salimos de los mandamientos, nos salimos de los parámetros de Dios, pues estamos desagradando a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Mira algo tremendo, dice que cayó muerto, de una vez automáticamente cayó muerto. Qué tremendo esto. Dice cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Mire que para él no hubo un sepelio como debiera ser. Dice que sencillamente lo sepultaron. Tremendo esto. Y sigue diciendo la palabra, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Mi amada esposa nos va
a dar una explicadita con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, acerca de la situación aquí que acontece después del versículo 6. Sí, aquí nos damos de cuenta cómo este hombre trató de engañar al Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice la lectura que leía, o la continuación de la lectura que leía mi esposo. Dice que pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no estaba cuando Ananías estaba dando su versión o dando lo que él creía que estaba bien. Y entró su esposa, porque era un matrimonio, entró su esposa y a ella también fue confrontada. A ella también le hicieron la misma pregunta. Le dijeron, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ella estaba completamente ciega a lo que había acontecido allá, mientras ella no estaba con ellos. Algo había pasado y ella llegó ciega. No sabía a qué se iba a enfrentar, que la mentira de su marido había quedado descubierta, pero que la mentira que ella iba a decir también. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Pedro le preguntó, esposo, le preguntó a esta mujer, y ella deber de decir la verdad, de decirle sí, la vendimos en tanto, no como mi esposo le había dicho. Pero entonces ella dijo sí, en tanto. ¿Qué quiere decir? Que ella también se fue a favor de la mentira que su esposo había dicho. O sea que ella pudo haberse salvado. Ya el esposo había muerto y ella, si es sincera y si dice la verdad, pudo haberse salvado, ¿cierto? Claro, pastor. Ella tuvo la oportunidad de decir la verdad, porque es mejor decir la verdad que decir mentiras. Porque si decimos mentiras, tenemos una consecuencia. Ya la había tenido Ananías y ella tuvo la oportunidad de salvarse, de no caer en la trampa del enemigo, porque la mentira es un engaño de Satanás que nos hace pecar y nos hace ofender. A veces por salir del paso de la situación, mentimos y parece que esto no trae ninguna consecuencia o que esto no es un pecado. Hay personas, pastor, que dicen que la mentira pequeña no tiene validez delante de Dios, y yo creo que mentira grande o pequeña es mentira, y esto también Dios lo juzga a los mentirosos. Entonces dice, en tanto vendiste la heredad, y ella dijo sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ella tuvo la oportunidad, pastor, de alcanzar salvación, pero no la aceptó, no la quiso recibir, como quizás hoy en día hay muchos que no aceptan la salvación de Cristo, que llega la verdad a la puerta de su casa, que llega una persona compartiendo el mensaje de salvación, dando a conocer la escritura, y la gente no cree. Eso son mentiras, eso no es cierto. Eso van engañando, van distorsionando la palabra de nuestro Dios. Pero esta mujer tuvo la oportunidad y no la quiso aceptar. Pero mire lo que sigue diciendo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice que ella instantáneamente cayó muerta, pero hay otro acontecimiento. Habían unos jóvenes allí en aquel lugar y ellos habían sacado a Ananías, pero oh, sorpresa también para ellos, cuando entraron encontraron a Safira también muerta. Esto yo creo que causó temor ante ellos también, porque se sorprendieron de ver que ellos acababan de sacar a Ananías y que ahora encontraban a Safira muerta. Pero mire lo que dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, porque nos debe de dar temor delante de la presencia de nuestro Dios fallarle, porque a Él es el que le damos una cuenta cuando partamos del planeta Tierra, cuando muramos. Y como vemos este primer matrimonio, encontramos que ocurre una tragedia porque ambos se pusieron de acuerdo,
por quizá la avaricia, para mentir, y ambos murieron. ¿Y qué cuenta cuando Dios resucite a los muertos? ¿Qué cuenta le van a dar? Qué triste, lamentable el hecho de pronto sus hijos, su familia, saber cómo murieron, cómo terminaron trágicamente. Pero también vamos a tomar la palabra del Señor ahí en San Lucas, capítulo 1, su versículo 5, 1:5. Estamos estudiando bajo el tema dos matrimonios diferentes. Aquí dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Mire este matrimonio aquí como dice, el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire cómo, qué diferencia este matrimonio. Dice que este matrimonio, gloria al Señor, de Elisabet y Zacarías. Dice que ambos eran ¿qué? Justos. Los otros eran injustos, los otros fueron injustos, los otros fueron mentirosos, fueron deshonestos. Qué bueno que Dios nos ayude, que Dios bendiga los matrimonios, que Dios bendiga mi matrimonio, mi esposa, mi vida, y que Dios bendiga a todos los matrimonios que ven esta enseñanza, para que nos ayude a hacer este tipo de matrimonio, este tipo de pareja que es el que debemos imitar. Ambos eran justos delante de Dios. Quizá ambos, gloria al Señor, dice, andaban irreprensibles, no tenían que reprenderlos, no tenían que corregirlos, no tenían que amonestarles. Quizá ambos iban al culto, quizá ambos leían la Biblia, quizá ambos se ponían de acuerdo para corregir a sus hijos, quizá ambos proveían para el hogar, para la casa. Dice que ambos eran justos, ambos eran decentes, ambos, ninguno de ellos decía mentiras, ambos eran fieles el uno al otro, ambos se amaban, ambos se ayudaban, ambos se respetaban, ambos cooperaban. ¡Qué bendición esto! Ese es el tipo de matrimonio que Dios quiere que seamos. Un varón santo, una mujer santa, un hombre honesto, una mujer honesta, un hombre justo, una mujer justa, un hombre de ejemplo, una mujer de ejemplo. Sí, una mujer de ejemplo, como lo vemos ahí en Proverbios capítulo 14, verso 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Para mantener nuestro hogar, un hogar de bendición, debemos de ser mujeres sabias, mujeres guiadas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso dice ahí también en Tito capítulo 2, verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire este ejemplo de mujer que debemos de ser usted y yo en nuestros hogares. Un hogar de bendición. Una mujer que no sea esclava del vino, que no sea esclava por allí de las borracheras en las cantinas. Quizás usted ve, quizás en los pueblos, ciudades, donde hay mujeres allí esclavas del vino, esclavas por allí de la discoteca, del trago, mujeres borrachas por las calles. No, Dios no quiere esto. Dice que una mujer sabia edifica su casa. Es una mujer en su casa, en su hogar, debido a sus hijos, allí a su esposo, ayudándole, colaborándole a su esposo en su hogar mientras él sale a traer el pan para nuestros hijos, para nosotras mismas. Dice también que no sean calumniadoras, que no anden por allí en chismes, llevando o trayendo información que no es verdadera. Esto es chisme. Todo esto Dios quiere, sino que seamos mujeres prudentes y sabias. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso le queremos invitar cada día a que usted escudriñe la palabra de nuestro Dios, y usted ahí se va a dar de cuenta el tipo de hogar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Sí, vamos a orar. Ahí el texto también habla la palabra del Señor, que le enseña a las más jóvenes a amar a sus maridos. Eso es lo que Dios busca hoy, mujeres de ejemplo, esposas ejemplares, esposos ejemplares, para que podamos criar a nuestros hijos y darles un ejemplo, que nuestros hijos aprendan cómo se respeta a la mujer, cómo la responsabilidad que debe haber en el hogar, que las hijas también aprendan cuál es su labor, ¿cierto? Su deber ahí en el hogar. Entonces vamos a hacer una oración juntos para que Dios nos ayude, amor, con nuestro hogar, como pareja, como matrimonio,
y que Dios ayude a los que están a la distancia. Gracias al Señor, con la ayuda de Dios hemos podido vivir estos 32 años, ya vamos a cumplir juntos. Han habido, claro, problemas, han habido luchas, pero con la ayuda del Señor los hemos podido solucionar. Amado Padre Celestial que estás en gloria, te adoramos y te bendecimos, te damos honores. Bendice los hogares, bendice las parejas, los matrimonios que escuchan, que ven este video, Señor. Bendice mi hogar, mi esposa, mi vida, mis hijos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.